bienvenidos al canal de materiales de construcción. Comenzamos nuevo tema, un tema interesante, un tema importante. Es el tema sobre los morteros. En esta primera lección vamos a ver qué es un mortero, qué tipos de mortero hay, de qué está compuesto un mortero. Tomad buena nota. Próximamente, dentro de 2 lecciones, haremos un pequeño concurso, como siempre, aquellos que estéis suscritos a este canal. No perdéis el tiempo, suscribiros ya, así tendréis puntual notificación de cada vez que se sube una lección al canal. Comenzamos con morteros. Pocas palabras en castellano, en español, significan varias cosas total y absolutamente diferentes, pero en este caso el término mortero puede interpretarse de varios conceptos que se utilizan continuamente en el léxico vulgar en España, en Sudamérica, y sin embargo son conceptos totalmente diferentes. Por ejemplo, denominamos mortero a ese recipiente de cocina que utilizamos para machacar las cosas, también denominado almirez, palabra preciosa de origen árabe. También se denomina mortero a un arma de guerra que los ejércitos emplean para disparar balas de gran calibre. Nuestro concepto de mortero es una mezcla de cemento, arena y agua, generalmente que se emplea para pegar ladrillos para hacer fábricas de ladrillo o tabiques, se emplea para fábricas de piedra, se emplea también para hacer revestimientos como son enfoscados, guarnecidos de cemento. En el léxico antiguo y poco usado ya en España, pero que existe todavía en la Real Academia de la Lengua, un mortero hecho de cal, arena y agua, no cemento sino cal, se le llama argamasa. Bueno, es un concepto que ya no se usa y de hecho fijaos que la Real Academia define la argamasa como un mortero de... Luego el mortero está por encima de todo, es la mezcla, en albañilería es la mezcla de cemento, arena y agua o un conglomerante, sea cemento, sea cal, sea mezcla de cemento y cal, arena y agua. Se define mortero como la mezcla de uno o más conglomerantes, siempre que sean compatibles, cemento y cal, yeso y cal, nunca cemento y yeso, arena, agua y de vez en cuando o a veces aditivos y adiciones que ya explicaremos en su día. Se denomina pasta a la mezcla de un conglomerante y agua. La pasta sirve para hacer revestimientos muy lisos, satinados, como es, por ejemplo, lo que denominamos el bruñido de las arquetas. Es simplemente el conglomerante con agua, sin nada de arena. Si a esa pasta le añadimos arena, lo que tenemos es un mortero. Y si a ese mortero le añadimos grava, lo que tenemos es el hormigón. ¿Cómo se clasifican los morteros según el sistema de fabricación? Pues están los morteros fabricados in situ, aquellos en los que en la hormigonera mezclamos cemento, arena y agua. Cada vez se usan menos porque son bastante inexactos, pero de vez en cuando, por necesidades de obra, se emplea este mortero in situ. Morteros industriales semiterminados, como pueden ser los predosificados, aquellos en que los elementos sólidos, arena y cemento, están ya mezclados y lo único que hay que hacer es añadir el agua, o los premezclados también de cal y arena, no solo de cemento, sino también de cal y arena. Y luego están los morteros industriales, que también se pueden clasificar en morteros secos. Repito, es un mortero industrial predosificado, donde está mezclado el cemento o el conglomerante y la arena nada más, solo hay que añadir el agua necesaria para hacer lo que es la masa, y los
morteros industriales húmedos, que son aquellos que llevan incorporado también los elementos líquidos, esto es, el agua y, por supuesto, siempre un aditivo que retarda el proceso de fraguado. Los morteros industriales son unos morteros que son los que más utilizamos ya hoy por hoy. Son morteros elaborados en fábrica y que se suministran a la obra. Los morteros industriales son de varios tipos, ya hemos dicho. Mortero seco. Son mezclas ponderales. ¿Qué significa esto de ponderales? Pues son mezclas que las cantidades de cemento y arena de los componentes primarios sólidos se miden en peso, siempre en peso. Son mezclas ponderales de los componentes primarios sólidos de ese mortero, conglomerante o los conglomerantes, si van dos conglomerantes, y arena, además de poder llevar aditivos y adiciones siempre pulverulentos o en forma sólida. Deben tener las proporciones adecuadas de dosificación y mezcladas en fábrica, repito, en peso. Lo único que tenemos que hacer es en la obra abrir los sacos, como veis son sacos parecidos a los del cemento, pero ahí hay cemento, arena y aditivos y adiciones. Se le echa la cantidad de agua que dice el fabricante y tenemos el mortero perfectamente dosificado y preparado para su utilización. Morteros húmedos son mezclas ponderales también de todos los componentes, conglomerante o conglomerantes, arena, aditivos, adiciones, y además deben de llevar el agua necesaria que echa el fabricante en su fábrica. Para evitar que empiece el fraguado, existen productos aditivos retardadores de fraguado que permiten la utilización de estos morteros a largo plazo. Estos morteros húmedos que parecían que eran la panacea universal y que funcionaban muy bien, cada vez se han utilizado menos, ganando la batalla los morteros industriales secos. Los morteros húmedos se suministran en contenedores, en cangilones de medio metro cúbico y están listos para su uso. Como he dicho, estos morteros tienen un retardador de fraguado, por lo que su trabajabilidad se puede prolongar hasta varios días sin perder sus características de fluidez, de consistencia. Los tiempos de utilización son en horas, pues 4 horas, 8 horas, 24 horas, 36 horas e incluso 72 horas. Depende del aditivo que lleven como retardador. Parecía ser útil cuando pedimos mortero, por ejemplo, el último día de la semana de trabajo, para empezar a utilizarlo el lunes de la semana siguiente, de tal manera que transcurrían ahí hasta 72 horas. Repito que cada vez se utilizan menos porque es algo complicado, digamos, su utilización sin que se desperdicie nada o se malogre ese mortero por un mal almacenamiento. Para mantener las propiedades de trabajabilidad, lo que lleva estos cangilones, estos contenedores, es una lámina por la parte de arriba de agua, una lámina de unos 2 centímetros de espesor de agua que protege al mortero del contacto con el aire. Cuando se va a utilizar, se elimina esa capa de agua y se empieza ya a utilizar el mortero. Porque el aditivo retardador de fraguado lo que tiene la característica de que es volátil frente al aire. Quiere decir, cuando se coloca el mortero en contacto con el aire, este aditivo retardador se evapora y el mortero fragua en un tiempo normal, como cualquier otro mortero de cemento. Cuando termina la jornada laboral, el resto que ha quedado en ese contenedor, lo único que hay que hacer es echarle agua por encima hasta tapar con esos 2 centímetros aproximadamente la capa superficial de mortero para evitar que
el contacto con el aire haga que el retardador de fraguado se volatilice. Bien, este proceso de echar el agua, etcétera, etcétera, pues a veces o se olvidaba o se echaba mal y al final ese mortero al día siguiente estaba inservible y había que tirarlo. Por eso creo que es una de las razones más importantes para que el mortero seco, donde, como sabéis, lo único que hay que echar en obra es el agua, el mortero seco haya ganado la batalla al mortero húmedo. Bien, a la hora de utilizar, pues repito, se retira la capa de agua superficial, se procede al llenado de los cubos, las carretillas o los recipientes que sean y se lleva al punto de trabajo. El tiempo de trabajabilidad establecido por el fabricante no significa que ese mortero húmedo no se pueda utilizar hasta que hayan transcurrido el tiempo que fija el fabricante. Es decir, yo compro un mortero con un retardador de 36 horas, no quiere decir que tenga que esperar 36 horas para utilizarlo, ya que en cuanto empiece a utilizarlo, nada más llegar a obra, yo lo puedo utilizar debido a que ese aditivo retardador de fraguado es volátil y desaparecerá. Lo que me garantiza el fabricante es que puedo utilizarlo 36 horas después de haberse suministrado. ¿Qué características tienen estos morteros húmedos? Pues muy buena trabajabilidad, porque están mezclados en peso en una fábrica perfectamente y la dosificación es perfecta. Resistencia a la compresión normalizada y constante, quiere decir, yo pido un mortero de una resistencia determinada y me la van a fabricar, me lo van a servir de esa resistencia, y además los diferentes contenedores que vaya llevando a obra serán siempre constante esa resistencia. Menor absorción capilar debido a las burbujas de aire y a la baja relación agua-cemento que pueden llevar estos morteros. Menor riesgo de fisuración porque la calidad está controlada en la arena de una granometría perfecta, y la correcta relación agua-cemento, que siempre es constante. Mayor resistencia a las heladas debido a las micro burbujas de aire que tiene este mortero. Ventajas de funcionamiento y económicas, pues una perfecta dosificación de los componentes del mortero, nulas pérdidas de material, cemento y arena, cálculo exacto del precio del metro cúbico de mortero y cálculo exacto del consumo de mortero, por ejemplo, diario. Mayor limpieza en la obra, no tenemos acopiado la arena por un lado, el cemento por otro, y evitar los tiempos muertos al inicio y al final de la jornada laboral. No hay que esperar a que a primera hora de la mañana la hormigonera fabrique el mortero, sino que ya es quitar la capa superficial de agua y empezarlo a utilizar, y al final de la jornada no hace falta que se limpie la hormigonera porque no existe, y entonces se puede estar empleando el mortero hasta el último momento. El mortero seco, ya hemos dicho que son mezclas ponderales de los componentes primarios sólidos en una proporción adecuada, correctamente dosificadas y mezcladas en fábrica. Lo único que hay que hacer es añadir el agua. Claro, el agua que el fabricante determina para cada dosificación. No echar alegremente el agua. Las ventajas del mortero seco, pues son, en cuanto al proyecto, adaptación exacta de las especificaciones del preceptor. Es decir, quiero un mortero con esta granulometría, con esta resistencia, con este color, etc. Versatilidad en cuanto a que hay infinidad de morteros secos en el mercado. Control exhaustivo de los componentes y la recepción de obra, ya que no recibimos el cemento por un lado y la arena por otro, sino que recibimos sacos de mortero premezclado. Dosificación rigurosa, a expensas de que hagamos caso y echemos el agua correspondiente o necesaria, o
exigida, no al libre albedrío. Calidad uniforme y verificación de los controles internos. Calidad uniforme porque todos los sacos tienen las mismas composiciones. Si echamos el agua adecuada, ese material nos estará fabricando morteros constantes de calidad regular. En obra, reducción del coste de fabricación de la mano de obra y de los equipos auxiliares. Evidentemente, los sacos se vuelcan. Una vez abiertos en la hormigonera, se echa el agua estrictamente necesaria y se acabó. De la otra manera, bueno, pues todos hemos visto fabricar in situ mortero, y es echar el cemento, palear en la arena, echar el agua, volver a echar más arena, etcétera. Disminución de los espacios de acopio. No tenemos el acopio de la arena y el acopio del cemento, sino que es un solo saco acopiado donde está el mortero, partes sólidas del mortero. Protección del material ante los agentes externos, limpieza y ausencia de desperdicios. Normalmente cuando se está haciendo mortero, al final de la jornada incluso aparecen montones de cemento tirados en el suelo, mucha arena desperdiciada porque se ha mezclado con el terreno. En este caso no ocurren esos desperdicios y consecuentemente la limpieza es importante. Y reducción de la gestión y la recepción de pedidos, ya que no se pide el cemento a una fábrica y la arena al fabricante de arena, sino que se pide a un solo proveedor que te lo trae envasado. Los morteros, según el tipo de conglomerante, también se pueden clasificar. Esto es una clasificación muy antigua, tiene poca importancia, pero ahí está. Mortero de cemento Portland, mortero de cemento de aluminato de calcio, mortero de cal, mortero bastardo o mixto, es el que tiene dos conglomerantes, normalmente el cemento Portland y la cal aérea. Y luego están los morteros especiales, morteros que tienen algunas características, como morteros que tienen algún aditivo, desde colorantes hasta aceleradores de fraguado, plastificantes, impermeabilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Morteros ignífugos que repelen la cantidad de agua. Morteros refractarios, resistentes a las altas temperaturas, normalmente están hechos con cemento de aluminato de calcio y arena basáltica o arenas volcánicas. Morteros ligeros, los que tienen áridos ligeros. Morteros sin finos, son porosos y filtrantes. Morteros de relleno, morteros autonivelantes. Morteros proyectados, los que se emplean para disparar contra elementos verticales. El más conocido es el mortero gunitado, que se ha utilizado para hacer recipientes, piscinas, depósitos, aljibes, etc. Morteros monocapa son morteros que se utilizan de revestimiento de las fachadas. Morteros de cemento cola, morteros que llevan un aditivo que es pegajoso y que va muy bien para pegar alicatados, para pegar azulejos o baldosas. Para estos morteros siempre deberán emplearse cementos Portland de clase resistente 32,5 Newton milímetro cuadrado, quiere decir la clase resistente más baja. Si miráis el tema de cementos, teníamos tres clases resistentes fundamentales: 32,5 NOR, 42,5 NOR y 52,5 NOR, expresado en Newton milímetro cuadrado. Los morteros deben emplearse la categoría más baja, 32,5, y a ser posible N, aunque tampoco pasa nada por utilizar los de alta resistencia inicial, R. El Código Técnico de la Edificación, dentro de su documento básico Seguridad Estructural de Fábricas, clasifica a los morteros en los siguientes: morteros por su resistencia, lo que llaman morteros ordinarios. Los morteros por su resistencia se clasifican en M1, M2,5,
M3,5, M5, M7,5, M10, 15, 20 y hasta MD, siendo D un valor que fija el fabricante y siempre es múltiplo de 5 y con una resistencia normalizada superior a los 20 newton milímetro cuadrado. M1, M2,5, M3,5, ese numerito es la resistencia mínima que debe tener ese mortero en ensayo normalizado a los 28 días sobre probetas normalizadas, que son probetas prismáticas de 40 por 40 por 160 milímetros. Ya veremos cómo se hace el ensayo de resistencia a compresión de un mortero, que es muy parecido a lo que veíamos en la resistencia a compresión de los cementos. Morteros por dosificación. Morteros preparados húmedos o preparados secos. Morteros para juntas y capas finas. Son cualquiera de los morteros anteriores, resistentes por dosificación o preparados húmedos y preparados secos, que utilizando en fábricas de albañilería vista, la junta que existe entre las piezas es muy pequeña, entre 1 y 3 milímetros, o incluso no tienen junta. Morteros ligeros son morteros de albañilería cuya densidad en estado endurecido es menor de 1.300 kilos por metro cúbico. Para estos morteros, lógicamente, se emplea generalmente áridos ligeros. Bien, ya hemos dado un repaso a todos los morteros que se pueden clasificar así, se pueden clasificar de otras muchas formas, pero vamos, tenemos una idea ya clara de lo que vamos a ver en los próximos programas. Estos son los morteros. A continuación, el próximo día vamos a ver las propiedades que tienen los morteros. Muy importante saber las propiedades de esos morteros para que después podamos hacer la dosificación de esos morteros. Os espero en el próximo programa, con las propiedades de los morteros. No faltéis, que paso lista y seguid estudiando.